momentico a ver si se conectan más para que empecemos. Bueno, eh, voy a empezar. Hoy empezamos tema nuevo. Em, pues con respecto al examen, si hay alguno que quiera, yo les mandé esta mañana, creo, las mandé las notas, creo que sí las mandé. Si hay alguno que quiera revisarlo o algo, entonces al final de la clase me dice y lo miramos. Pues como al examen se le hace retroalimentación, ustedes ya recibieron las respuestas correctas y solamente les faltaba una pregunta que era la pregunta abierta, la cual se dirigía a la vigilancia epidemiológica focalizada de las infecciones asociadas a la atención y en la cual ustedes debían responder los tres grupos que era, ¿cuáles eran? A ver, ¿quién me recuerda? A ver, Santiago, Juan Santiago, ¿cuáles eran esos tres grupos de vigilancia focalizada que teníamos que responder en el examen? Hacia la unidad, ¿Qué más? eh, por una situación en específico de interés pues de el hospital o de el centro asistencial Sí. y A ver, ¿quién le recuerda la otra? María José. Vigilancia asociada, pues orientada hacia las unidades. hacia el sitio, doctor. Hacia el sitio. Y con respecto a los ejemplos, que ahí fue donde fallaron muchos, porque por ejemplo me decían patógenos, pero es que ustedes saben cuáles son los patógenos de vigilancia, entonces yo puedo decir patógenos cualquiera. Entonces, cuando ustedes me colocaban eso, yo no se los aceptaba como ejemplo, porque ustedes saben cuáles son los patógenos. Ahora, por ejemplo, me decían, hubo como dos o tres que me contestaron ahí en la parte del sitio, colocaban sitio, dos puntos, mortalidad y morbilidad. ¿Qué es eso? O sea, se supone que obviamente yo sé qué es eso, pero es que ustedes son los que están presentando un examen y deben aclarar a qué se refieren. Entonces, ni estaba definido qué era lo de sitio y tampoco estaban los ejemplos. Entonces, en esa pregunta, aunque la mayoría la sacaron perfecta, hubo algunos en que de los tres puntos que valía la pregunta, se los bajé. O porque no me colocaron ningún ejemplo, o porque no había claridad en la definición como de cada una
de esas opciones, o por las dos, o porque estaba mal definido, porque, por ejemplo, alguno me colocaba en sitio, entonces me decía, en sitio, eh, por ejemplo, las unidades que, con más riesgo. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo así que, por ejemplo, las unidades con más riesgo? Ustedes saben cuáles son las unidades con más riesgo, y sitio no son unidades. Sitio es una, unidades son otra. Entonces fue pues como lo único. El resto de las preguntas, a mí me parece que en general al grupo le fue muy bien. Lo que pasa es que cuando son tan poquitas preguntas, entonces si uno tiene cuatro malas o cinco malas, pues obviamente eso ya le baja la nota por debajo de cuatro. Pero en general a mí me parece que les fue muy bien. Entonces, de todas maneras, al final de la clase, si hay alguno que quiera preguntar algo específicamente o algo, lo hacemos. Pero por ahora vamos a hacer la clase, que es una clase que no es cortica. Entonces les estaba diciendo que empezamos otro tema, que es el gran tema, son dos grandes temas, uno las infecciones, dos, método epidemiológico, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar específicamente de las generalidades del método epidemiológico, las generalidades de los tipos de estudios, pero entonces no se angustien porque, ay, venga, ¿y qué más de los estudios? Porque de cada estudio vamos a tener una clase. Fuera de eso, aquí es donde nos tenemos que organizar por grupos. Yo, la verdad es que me puse a preparar la clase y se me olvidó mirar en el syllabus cuántos grupos tengo organizados, pero entonces lo que diga en el syllabus, eso es, ustedes se deben organizar por grupos y yo les voy a mandar, les voy a ir mandando los artículos en la medida en que vayamos viendo tema. Entonces, ¿cuál es el mecanismo ya de esta parte del programa? Hoy, como les decía, son las generalidades, hablamos también de causalidad y después de eso, entonces empezamos a dedicarnos a un solo tipo de estudio cada vez. Cuando hablamos de varios tipos de estudios, ustedes van teniendo tiempo de revisar los artículos y hay un grupo que lo debe exponer. Pero ¿qué pasa? Que todos deben preparar cada artículo, porque entonces no hacemos nada con que tres o cuatro se nos especialicen en casos y controles y los demás no sepan. Sé que la obligación de prepararlos es de todo, pero la obligación de exponerlo es de un solo grupo. Pero el día de la exposición, además del grupo que lo está mostrando, yo le puedo preguntar a cualquiera. Entonces deben estar pendientes de eso. Y que no, a mí ya me preguntaron, no me vuelven a preguntar, no, puede que a alguno le pregunte una sola vez, yo miro al azar, o sea, yo siempre coloco las listas y yo miro es por el número, yo miro un número al azar, miro a qué estudiante corresponde y le pregunto. Ah, pues es que a mí me ha preguntado cinco veces y a mi amiga le ha preguntado solamente una vez, pues es que yo como miro al azar, entonces no importa. O sea que todos deben prepararse. Siempre vamos a tratar de dedicar una parte de las clases a la preparación, o sea, para yo orientarlos qué es lo que tienen que hacer, pero obviamente ustedes ya tienen que profundizar. También de algunos diseños de investigación que son un poquito más complicados, yo les tengo ejemplos, entonces siempre vamos a revisar como la parte teórica, supongamos estudios experimentales. Miramos cuál es la parte teórica de los experimentales, miramos cómo se hace un ensayo clínico y después yo les muestro un ejemplo de un ensayo clínico, de cómo se hace una lectura de un estudio que es un ensayo clínico. Y ya, entonces les pongo otro y ese es el que ustedes deben revisar. Entonces aquí tenemos mucho trabajo porque tenemos que leer mucho, tanto ustedes como yo, porque yo siempre vuelvo y selecciono artículos, o sea que no, yo no les repito artículos, entonces, solamente algunos los repito, los que tienen como un interés académico desde el punto de vista de que revisemos juntos este. Pero de resto, yo siempre busco artículos, así que igual como les toca leérselos a ustedes, me toca leerlos y analizarlos a mí. Bueno, entonces voy a empezar con la clase, voy a compartirles pantalla. Voy a intentar, dime, 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 Juan Felipe. Por eso, así que dice. No, entonces déjame, yo reviso más bien en un momentico, apenas termine la clase, yo reviso y entonces te escribo, ¿sí? Porque a veces es error de uno, que eso no es escaso.
Entonces déjame, yo reviso bien, porque yo primero lo que voy a hacer es seleccionar los artículos, que ya los tengo casi todos, y de acuerdo al número de artículos, entonces yo les digo qué grupos, porque por ejemplo, hay cosas que son mucho más sencillas y que son mucho más generales, entonces por ejemplo a un grupo le pueden tocar dos, por ejemplo a un grupo, al mismo grupo le pueden tocar el reporte de casos y las series de casos, a otro grupo le puede tocar al mismo tiempo corte transversal, transversal y longitudinal. Pero ya, por ejemplo, a un solo grupo le toca transversal, a uno casos y controles, a uno corte. Entonces, déjame yo reviso y de aquí a la tarde ya les he respondido eso. Bueno, entonces, pero sí son aproximadamente 10 grupos, pero déjame yo reviso. Bueno, ahora sí, entonces, comparto. Bueno. Si de pronto se está yendo el audio, me dicen, yo apago el video, sino que a mí me cuesta mucho dar las clases sin video porque uno, como me siento como una loca hablándole a la pantalla. Y dos, porque yo hablo mucho con las manos, entonces me gusta más si tengo prendido el video. Pero pues si eso está afectando el audio, entonces me dice. Un segundo. Tiene problemas aquí de... ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, doctora. Listo. Bueno. Entonces, pues con respecto al método epidemiológico, como les decía, hay mucha tela que cortar, pero hoy nos vamos a orientar sobre todo a las partes generalidades y hay una cosa que es muy importante que se llama asociación, en lo cual vamos a profundizar. Bueno, entonces vamos a ver algunos antecedentes, tipos de estudios y causalidad, que cuando yo hablo de asociación, estoy hablando de causalidad. Bueno, en primer lugar, un poquito de historia, muy poquita, pero es muy importante que nosotros conozcamos el contexto de las cosas. Entonces, más o menos hacia finales del siglo XVI, en Europa, sobre todo en Inglaterra, se llevaban registros de población, pero con objeto de cobrar impuestos. Entonces ellos empezaron como a hacer los primeros censos para saber a quién tenían para cobrar impuestos o para saber a quién llamaban a las filas pues de los militares. Ya más adelante, en el siglo XVII, también en la misma región, eh, entonces empezaron a hacer los primeros registros de nacimientos y muertes. Fue la primera vez que empezaron a registrar, bueno, cuántas personas se mueren, cuántas personas nacen y pues obviamente sus nombres y todo esto para ellos tener como un control sobre la población. Obviamente todo esto tenía un objetivo sobre todo político y sobre todo de distribución de la riqueza, porque en esa época funcionaban, en casi toda parte funcionaban eran monarquías y pues las monarquías eran las que tenían absolutamente todo y entonces ellos miraban cómo distribuían pues los recursos entre las personas. Bueno, ya más adelante, un señor llamado John Brown creó lo que se llama hoy la sociedad real, la Royal Society, el cual se empezó a publicar entonces como ese conteo o ese resumen que ellos tenían sobre la cantidad de fallecimientos y nacimientos, sobre todo porque en ese siglo XVII
fueron las primeras epidemias de la peste, en los cuales les interesó hacer el registro de nacimientos, porque la epidemia ya venía, pero en el cual empezaron a mirar cuánta gente se les estaba muriendo y además pues les interesaba saber si existía una relación ya con aspectos ambientales directamente que podían estar afectando esa epidemia. Bueno, ya en la misma época, Thomas Sydenham entonces realizó por primera vez una descripción de enfermedades. Él era un médico y empezó a hacer una descripción escrita de las enfermedades y a organizarlas en grupos. O sea que eso fue la primera vez que se empezó como una clasificación de grupos de enfermedades. Ya mucho más adelante, mucho más recientemente, si nosotros pensamos en la historia de la humanidad, el siglo XIX es ayer. Entonces, William Farr, él dio origen a la epidemiología moderna, pero sobre todo, más que la epidemiología moderna, lo consideran el padre de la salud ocupacional, de la medicina laboral, porque él era la persona que era responsable de registrar igual la mortalidad y la natalidad en Inglaterra y Gales, y él empezó a describir la mortalidad de acuerdo como a los ambientes de trabajo. Así que fueron las primeras descripciones, por ejemplo, de todo lo que pasaba, las neumoconiosis en los carboneros, todas esas cosas, empezaron a hacerlas en esta época. Bueno, ya no vamos a hablar un poquito de historia, pero más adelante, pero vamos a ponernos en contexto. Vamos a recordar qué es lo que pretende la epidemiología. Acuérdense que literalmente la definición de epidemiología quiere decir lo que está sobre el pueblo, lo que afecta al colectivo. Entonces, en epidemiología nos encargamos de que exista todo un proceso de toma de decisiones para nosotros poder tomar decisiones para individuos, es decir, en clínica con todas las investigaciones que se hacen, que las investigaciones obviamente se hacen en colectivos, en comunidades de personas, comunidades de pacientes, entonces con eso se pueden tomar decisiones individuales o decisiones de grupo. Cuando nosotros hablamos de una guía de práctica clínica, por ejemplo, es una guía de práctica clínica para todos los pacientes que tienen tal cosa, pero obviamente cuando nosotros estamos frente a un paciente, estamos tomando unas decisiones que son individuales y adaptadas a los pacientes de acuerdo a lo que ellos necesitan. Pero entonces siempre tenemos que tener en cuenta que la epidemiología, como inclusive la epidemiología clínica, se dedica es a estudiar aspectos de eventos de salud y de enfermedades en los colectivos. Entonces, en esas condiciones hay cosas que tenemos que resaltar dentro de la definición. En primer lugar, la distribución. Cuando nosotros nos referimos a distribución, y esto es algo que no es nuevo para ustedes, porque ya lo manejaron en biometría y lo manejaron en estrategia epidemiológica, nosotros nos referimos a la distribución en las personas, por ejemplo, de un evento, por ejemplo, de una enfermedad, y obviamente esa distribución nosotros la estamos mirando en términos de variables, de características que tienen las personas o que tienen las enfermedades. Entonces yo puedo hablar de una característica, cuando uno le pregunta a la gente qué características tiene uno en la distribución, siempre dicen la edad, el sexo, el estado civil, el estrato. No, pero es que estamos hablando de la distribución de la enfermedad. ¿Qué características? Entonces ya empieza uno, ya, no, pues es que es un paciente diabético, entonces claro, nos interesa la edad en el paciente diabético, nos interesa el tiempo de evolución, nos interesa el tiempo de diagnóstico, nos interesa qué medicamentos está tomando, qué glicemia tiene en este momento, si está controlado, si no está controlado, qué pruebas bioquímicas se le han hecho. Entonces a eso se refiere la distribución, a todas esas variables que nosotros podemos estudiar de los pacientes o de las enfermedades. Asimismo, estudia los determinantes. Cuando nosotros nos referimos a los determinantes, entonces lo que queremos saber es directamente qué está haciendo variar esa distribución, qué está haciendo que esa distribución de la enfermedad se modifique, o porque aumente, o porque disminuya, o porque sea más en ciertos grupos poblacionales que en otros. ¿Cuáles son esas cosas entonces? Y esos determinantes tienen que ver obviamente con las causas, con la etiología
de los eventos. Miren que yo me refiero indistintamente a enfermedad y evento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lesiones ocasionadas en un accidente laboral o de lesiones ocasionadas en los pacientes por accidentes de tránsito, pues obviamente estoy hablando directamente del evento accidente, del evento que estamos. Entonces, eso no cabe como en la enfermedad. Por eso hablamos entonces de eventos y de enfermedades. Y entonces, además, ¿qué objetivo tiene que nosotros sepamos cuál es la distribución y cuáles son las causas? El objetivo es controlar los problemas. Y cuando nos referimos a controlar, entonces no nos referimos solamente a medidas de salud pública, porque es que las medidas de salud pública son muy importantes, pero el control también tiene que ver con la prevención, con el tratamiento, con el diagnóstico precoz, con la rehabilitación, pues obviamente todo está dirigido a controlar. Entonces, esto es lo que engloba toda la definición de la epidemiología. Ya les había dicho que estudia fenómenos poblacionales. Ahora, ¿qué es el método epidemiológico? Entonces, dentro de la epidemiología, ustedes en estrategia epidemiológica, recuerdan, vieron muchas aplicaciones de la epidemiología. Dentro de esas aplicaciones acabamos de trabajar una que es la vigilancia, por ejemplo, de las infecciones asociadas a la atención. Entonces, hay muchas aplicaciones de la epidemiología, pero una de las aplicaciones más importantes de la epidemiología, además de, por ejemplo, la vigilancia, que es otro gran bloque, se utiliza también para la planificación de los servicios de salud, para uno saber qué necesita para la administración de los servicios de salud, pero en clínica es un elemento fundamental, porque el método epidemiológico a través de la investigación nos permite resolver preguntas que nosotros tenemos en clínica o en salud pública para poder entonces controlar los problemas de salud. Por lo tanto, ¿será que el método epidemiológico es distinto a todos los métodos? No, es simplemente la aplicación del método científico a la investigación en ciencias de la salud, que obviamente responde entonces a objetos de investigación muy específicos. Otra cosa que es importantísima es que la investigación epidemiológica es cuantitativa, porque existe otro tipo de investigación que no es epidemiológica. Por ejemplo, la investigación que hacen las ciencias sociales, la investigación que se hace en antropología, incluso la investigación que se hace en psiquiatría, es otro tipo de investigación, es más cualitativa, es más de describir las situaciones que están ocurriendo, pero cuando nosotros nos referimos a que la investigación epidemiológica es cuantitativa, es porque todo en epidemiología, para ustedes poder demostrar, por ejemplo, una causa de una enfermedad, para poder demostrar que un medicamento sirve o no sirve, o cuánto sirve, cómo se está presentando la mortalidad, qué influencia hay de ciertos factores protectores o factores de riesgo en la mortalidad, ustedes necesitan cuantificar, lo necesitan medir numéricamente. Si ustedes leen, por ejemplo, un artículo donde van a tomar una decisión para un paciente, para cierto tratamiento, y no están los números, ustedes no tienen posibilidad de tomar esa decisión. Por eso, siempre en los diseños epidemiológicos, nosotros vamos a estar en contacto con números. Entonces, yo sé que cuando uno está estudiando medicina, uno dice, yo me metí a estudiar medicina, no me metí a estudiar matemáticas. Entonces, esto no es matemáticas, la epidemiología toma de las matemáticas y toma de la estadística elementos que necesita para poder entender la situación de las enfermedades y para poderlas controlar. Entonces no tenemos que ser unos matemáticos, pero sí tenemos que conocer algunos métodos básicos, por lo menos entenderlos. Algunos los tenemos que saber hacer, por ejemplo, ustedes tienen que saber estadística descriptiva, porque ustedes tienen más adelante una asignatura, tres asignaturas de hecho, que se llaman investigación 1, 2 y 3, donde nos volvemos a encontrar, en las cuales ustedes tienen que hacer una investigación. Ustedes tienen semilleros donde tienen que hacer investigación y obviamente tienen que cuantificar, tienen que medir y tienen que demostrar. Entonces, para continuar con esto, nosotros vamos a recordar cuáles son los pasos del método científico, porque vamos a ver que son los mismos que uno necesita hacer en investigación epidemiológica. En primer lugar, eh, resulta que lo primero que uno hace es
identificar que hay un problema de investigación. ¿Cómo identifica uno que hay un problema de investigación? Por su experiencia, porque alguien le sugiere, venga, es que hay un problema con esto que no hemos podido solucionar, o por lo que está observando. Entonces, a través de lo que uno está observando, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo estoy viendo que toca resolver esto. Hay muchos, por decir algo, hay una cantidad de infección respiratoria en cierto grupo poblacional. ¿Qué está pasando? Entonces se hace esa observación y se empiezan a recolectar datos, porque obviamente es el primer paso que nosotros tenemos que hacer, recolectar información. Entonces ya cuando miramos que sí, que definitivamente existe un problema que lo tenemos que resolver, entonces formulamos ese problema de investigación. Y se plantean hipótesis, de una vez les advierto, no en todos los estudios en todos los estudios epidemiológicos se plantean hipótesis, hay unos estudios en que sí, hay otros estudios en que no, pero en aquellos donde se plantean hipótesis, uno lo que trata es de decir como una conjetura, dar una posible explicación a qué puede estar sucediendo y obviamente a partir de esa posible explicación, lo que uno quiere es comprobar si uno tiene razón o si no tiene razón definitivamente. Entonces, muchas veces esas hipótesis llevan a algunos estudios epidemiológicos donde no hay necesidad de llegar a la experimentación o donde no se puede por aspectos éticos llegar a la experimentación y nosotros simplemente con las observaciones del comportamiento, tanto de la enfermedad como de los factores que se están asociados a esa enfermedad, podemos entonces sacar conclusiones. Entonces, en otros momentos sí tenemos que llegar al experimento para poderlos comprobar. ¿Cuándo llegamos nosotros, por ejemplo, al experimento? Cuando estamos probando medidas que son beneficiosas. De entrada, no se pueden probar medidas que sean deletéreas, que tengan un factor de riesgo, sino medidas que son benéficas. Un medicamento, una vacuna, una técnica educativa para hacer que, por ejemplo, la gente se lave las manos. O sea, cualquier cosa en la cual nosotros vayamos a intervenir, entonces tiene que ser siempre de factores que son favorables a la salud de las personas. Y obviamente, después de que nosotros hacemos ese proceso, llegamos entonces a demostrar o a refutar la hipótesis y a sacar conclusiones. Las conclusiones del método científico siempre lo que contribuyen es al desarrollo de teorías, no, casi nunca de leyes. ¿Ley cuál? La ley de la gravedad. Casi siempre son teorías y las teorías pueden ser cambiantes dependiendo como del tiempo que vaya pasando y de los recursos que se tengan para hacer investigación donde se puedan comprobar nuevas cosas. Bueno, entonces ya cuando nosotros pensamos en el método epidemiológico, tenemos que pensar si lo que nosotros necesitamos es simplemente saber magnitud y distribución. La magnitud, ¿qué significa? ¿Cuánto tenemos? ¿Qué tan grande es el problema? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que con los elementos que conocen de epidemiología o de biometría, cómo se les ocurre que ustedes pueden, por ejemplo, en un grupo de personas determinar qué tan grande es el problema? ¿Con qué tipo de cifras o cómo llamarían esas cifras? A ver, ¿qué se les ocurre? No hablen todos al tiempo. A ver, muchachos, ¿cómo vamos a medir magnitud? Voy a decir un nombre, no tengo aquí la lista, voy a decir un nombre, Valentina. Valentina, Sí, doctora. ayúdame. Pues, Si tú quisieras, por ejemplo, hacer un estudio en una determinada población y tú quieres saber esa magnitud, o sea, qué tan grande es el problema, ¿qué cosas podrías hacer? ¿Qué medirías con los elementos que tú conoces de epidemiología? ¿Qué se te ocurre? Cualquier cosa. pues es que me confunde. Pues podría ser como, no sé, como un conteo de la población con el problema. Exactamente, muy bien. Vamos a contar la población que tiene el problema. Y cuando tú cuentas la población que tiene el problema, ¿qué indicadores conocemos o qué cosas recordamos con las cuales nosotros podamos contar eso? Pues no sería como, no sé, como una incidencia o una prevalencia. Perfecto, perfecto. Entonces, la magnitud de los problemas de salud, nosotros la medimos.
o contando simplemente, o sea, con números absolutos, o ya nos vamos dependiendo de lo que estemos buscando, vamos a hablar de incidencia, vamos a hablar de prevalencia, vamos a hablar de mortalidad, de letalidad, etc. Y la distribución, pues ya lo mencioné. También nosotros podemos pasar a un segundo paso en el cual entonces queremos es interpretar cuáles son los factores que están causando o que tienen riesgo para esa determinada enfermedad, o queremos poder comprobar la verdadera causalidad. En estas condiciones, nosotros entonces en el método epidemiológico tenemos diferentes tipos de estudios. Cuando nosotros solamente queremos saber magnitud y distribución, qué tantos y en quiénes, y estamos hablando de un solo grupo, entonces hablamos de los estudios descriptivos, del método descriptivo. Cuando nosotros queremos es empezar a entender los factores de riesgo o los factores, porque hay unos factores que son protectores que pueden estar asociados con determinado problema, entonces ya entramos al método analítico. Y ya, finalmente, cuando nosotros necesitamos intervenir, no se le olvide esta palabra porque yo la voy a mencionar muchas veces, intervenir, es decir, el investigador necesita establecer si la causa es o no, utilizamos el método experimental, porque allí entonces el investigador coloca esa causa en estudio. Ah, es que vamos a probar una vacuna, listo, a un grupo le ponemos vacuna, a otro le ponemos placebo. Entonces, en el método experimental sí demuestra uno totalmente cuál fue la causa de lo que pasó, porque si disminuyó la incidencia, pues los investigadores están totalmente seguros que disminuyó la incidencia porque colocaron esa vacuna. Bueno, en estas condiciones, ustedes, dependiendo de los textos que ustedes revisen, ustedes se van a encontrar varios tipos de divisiones de los estudios epidemiológicos. Yo les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, hay quienes los dividen simplemente en experimentales y no experimentales. Ah, bueno, una cosa que se me olvidó decirles. Existen diseños epidemiológicos que son primarios y diseños epidemiológicos que son secundarios. Dentro de los diseños primarios, entonces nosotros tenemos lo que acabamos de ver. Tenemos los descriptivos, tenemos analíticos y tenemos experimentales. Y tenemos unos diseños que son secundarios, que esos diseños, estos primarios se hacen en pacientes. Los secundarios no se hacen en pacientes, ya vamos a ver eso. Entonces, en estos les decía que pueden ser experimentales y no experimentales. No me voy a entrar en detalle porque después vamos a ver cada diseño. O algunos simplemente los dividen en descriptivos y analíticos. Ahora, con respecto a los diseños secundarios, la característica que tienen los diseños secundarios de investigación es que su unidad de análisis, y ustedes aquí tenemos que empezar, una de las razones por las cuales uno de los prerequisitos para epidemiología específica es biometría, es porque aquí vamos a hablar muchos conceptos que aprendimos en biometría. Uno de ellos es el de unidad de análisis. En los primarios, la unidad de análisis entonces son personas, siempre son personas, aunque nosotros también podemos tener grupos de personas, o sea, conglomerados. Pero en los secundarios, la unidad de análisis son otros estudios. Así que, ¿cuáles son los secundarios? Cuando ustedes revisan una revisión sistemática o cuando revisan un metaanálisis, ellos se hacen con estudios. Entonces, por ejemplo, recogen todos los ensayos clínicos relacionados con el tratamiento de la psoriasis. Y eso, entonces, le hacen una segunda evaluación, se hace con metodología de investigación, con todos los pasos rigurosos de la metodología de investigación, y uno puede llegar a una revisión sistemática o puede llegar a un metaanálisis y ya pues a lo largo del semestre iremos viendo esos estudios. Con respecto a la primera parte, a la descripción. Entonces decíamos que cuando nosotros queremos ver magnitud y distribución, entonces queremos saber también en términos de variables a quién, en dónde y en cuándo. Yo creo que eso les recuerda las variables de persona, de tiempo y de lugar que vamos a tratar a profundidad en los estudios descriptivos. Ya les había dicho que entonces además de la distribución utilizamos los indicadores que ya conocen de incidencia, prevalencia y mortalidad, y además se apoya uno en técnicas estadísticas pues para complementar el análisis. Cuando ya vamos a las causas de la enfermedad, habíamos dicho también que es necesario entonces elaborar hipótesis
pero que la experimentación no siempre se puede hacer por las limitaciones éticas, por lo que les decía ahora, porque no podemos poner a prueba un elemento que es nocivo o que no es beneficioso para las personas. Ese es un principio fundamental en los ensayos clínicos, o sea, no se puede poner a prueba nada que no haya demostrado beneficio en estudios previos, por ejemplo, en animales, porque no podemos someter a las personas a factores de riesgo. Y ya entonces hacemos estudios de casos y controles y cohorte, que son los estudios analíticos, simplemente cuando vamos a hacer una observación rigurosa con una metodología muy bien hecha, pero que no vamos a llegar a la experimentación. Simplemente nos paramos como observadores a ver qué está sucediendo con los factores que estamos estudiando y con esos desenlaces o efectos o enfermedades que estamos estudiando. Bueno, vamos a propósito de los experimentos. Entonces, ya les decía que la experimentación se caracteriza porque el investigador o los investigadores hacen una intervención, pero resulta que hay experimentos que se llaman experimentos naturales. Entonces, en los experimentos naturales, de los cuales obviamente en la historia hay muchísimos, nadie hace una intervención de una forma voluntaria, sino que simplemente ocurre una intervención y después se observan los efectos o en la reducción o en el aumento de la enfermedad, pero eso ocurre naturalmente. Por lo tanto, pues ya lo de las limitaciones bioéticas, en este momento, el ejemplo que les voy a dar, obviamente sí las tendría en este momento, pero en el momento en que esto ocurrió, pues obviamente no, porque se tenía mucho desconocimiento todavía sobre la etiología de la enfermedad. De hecho, para esta época, 1852, 1853, todavía no se habían identificado los primeros microorganismos. Entonces, ¿qué pasó? Yo no sé si ustedes conocen la historia de John Snow y del cólera. Resulta que en Londres, como ven, hay cosas que han ocurrido en todo el mundo, pero donde más registro tenemos de todas las cosas, mire que yo todos les estoy hablando en Europa, les estoy hablando sobre todo de Inglaterra. Entonces en Londres hubo varias epidemias de cólera. John Snow era un médico que era muy juicioso y en las primeras dos epidemias él se dedicó a describir la historia natural de la enfermedad. O sea, ¿qué es lo que provoca la enfermedad? Todo el proceso. Entonces las personas empiezan con una diarrea explosiva, con vómitos, con calambres abdominales, se deshidratan y muchos se mueren. Él empezó pues como a describirlas, pero resulta que en esta época tuvieron entre 1852 y 1853, tuvieron la tercera epidemia de cólera. John Snow, entre otras cosas, es llamado el padre de la epidemiología moderna. ¿Él qué hizo? Entonces él se dio el trabajo, él construyó los primeros mapas de distribución de la enfermedad. Él se dio el trabajo de mirar en las casas donde fallecían personas por cólera, les ponía una lineecita, esta lineecita. Y además de eso, él buscaba el recorrido de las personas para ir abriendo el mapa. ¿Dónde estuvieron estas personas en los últimos días? ¿Qué contactos tuvieron? Entonces empezó el estudio de contactos y todo eso y presentó este mapa. ¿Qué se encontró él? Que la mayor parte de las personas donde había mayor mortalidad estaba alrededor, aquí dice pump, alrededor de una bomba de agua, que era la bomba de Broad Street. Entonces, alrededor de, o sea, las personas que recibían agua de esa bomba de agua eran las que presentaban mayor mortalidad. Entonces, ¿qué pasó? Que él hizo una comparación con lo que estaba ocurriendo en ese momento en la tercera epidemia y con lo que había ocurrido en las epidemias anteriores. Ellos en esa época hablaban de que la enfermedad estaba provocada por algo que se llamaba una materia mórbida, porque ellos no sabían qué era lo que la provocaba, solamente sabían que algo provocaba la enfermedad. Pero él sí empezó a describir que esa materia que estaba provocando la enfermedad estaba terminando en el Támesis. Resulta que el río Támesis, ustedes recuerdan que atraviesa Londres, entonces en el río Támesis era de donde se obtenía el agua. Y él que se dio cuenta que para 1849, que fue la epidemia anterior, entonces había dos compañías que eran las encargadas de abastecer el agua
en el sur de Londres y que la mortalidad era similar en el sur, en todo el sur de Londres. Pero ya para 1853, que fue la tercera epidemia, él que observó que una parte del sur de Londres tenía mortalidad y la otra no. Y se fue a averiguar qué pasaba y era que una de las compañías había trasladado las bombas a una parte del Támesis muy arriba donde el agua no estaba contaminada por las personas. Así que él dijo, claro, como arriba el agua no está contaminada, las personas que están consumiendo del agua no contaminada no se enferman, pero como la otra fuente de agua, la de Broad Street, está obteniendo agua del sur del Támesis, donde ya viene contaminada por todas las personas, por todos los desechos que van, ellos sí son los que se están muriendo. Así que eso condujo a que se cerrara esa bomba. Y con el cierre de esa bomba, entonces obviamente ellos controlaron el cólera. Eso es un experimento natural. Fíjense que nadie, pero sí es un experimento porque allí hubo una intervención. Entonces ya cuando nosotros pensamos en causalidad en epidemiología, tenemos que retomar un poquito la parte, muy poquito, muy someramente, porque esto es muy largo, lo del proceso salud-enfermedad, el proceso desde donde se pensaba que la causa de la enfermedad era una sola, hasta llegar a la multicausalidad, que es lo que nosotros conocemos en este momento, donde existe una interrelación de factores, incluso interrelación de enfermedades, que son las que provocan otros efectos, otras enfermedades. Entonces, en la unicausalidad, los modelos más conocidos eran el mágico religioso y el teocentrismo, es decir, o nos embrujaron o todo es castigo de Dios. Eso progresó ya en la época del Renacimiento y de la Edad Media a que ellos llamaran algo que se llamaba miasmas. Entonces ellos decían, no, los miasmas son, los griegos ya fueron los que más empezaron a desarrollar eso. Entonces los griegos empezaron a decir, no, definitivamente es un miasma. ¿Qué es un miasma? Entonces, por ejemplo, la Academia Real Española pues, define miasma como un efluvio, como lo decían ellos, efluvio maligno que según se creía desprendían los cuerpos enfermos, las materias corruptas o las aguas estancadas. O sea que ellos sí tenían una idea muy clara de qué factores de riesgo estaban relacionados con la enfermedad, sobre todo porque si ustedes recuerdan en esa época nosotros sabemos por historia que lo que más ocurría eran enfermedades infecciosas. Y entonces, yo sé que es mucho, pero yo los quiero leer porque me parece muy bonito, porque esto lo dijo Hipócrates, miren, antes de Cristo, como alrededor de 400 años antes de Cristo. Para conocer la enfermedad es necesario estudiar al hombre en su estado normal y en relación con el medio en que vive, e investigar al mismo tiempo las causas que han perturbado el equilibrio entre el hombre y el medio, que son los agentes exteriores tales como el aire, el clima, el agua y los alimentos. ¿Qué podemos quitar de aquí de lo que nos sucede a nosotros en la actualidad? Absolutamente nada. Entonces, esto es cuando los griegos eran precisamente los que hablaban de los miasmas. Y ya esto estuvo durante muchos años, ya a finales del siglo XIX, cuando se empezaron a describir los primeros microorganismos a través del microscopio y relacionarlos con las enfermedades infecciosas. Entonces ya después de la década del 50, de 1950, empezaron a aparecer una cantidad de modelos, solo les voy a mencionar el primero, donde ya no solamente hablaban del medio ambiente, que era lo primero que se dijo durante muchos siglos, y el hospedero, sino que ya se incluían específicamente los agentes. Los primeros que se incluyeron fueron los agentes infecciosos. A pasar por una cantidad de modelos, hasta, por ejemplo, no es que no haya modelos en este momento, sino que solo les quería mostrar un ejemplo de algunos. Este es de 1981, donde ya son demasiadas las explicaciones que ellos tienen y que se tienen que dar para que exista salud o como bienestar completo o para que haya un desequilibrio en esa salud y ocurra la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué es causalidad? Se define entonces como causa de enfermedad a cualquier acontecimiento, condición o característica que tiene un papel esencial en producir obviamente la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de relación, estamos hablando
o sea, de un nexo que existe entre dos cosas, entre dos personas, para nuestro interés, entre dos variables que son independientes. Ahora, nosotros podemos encontrar relación con muchas cosas. Todos los papás de nosotros, los tuyos y los míos, siempre relacionan lo último que les pasa a lo último que comieron. Ah, no, es que eso fue eso que me comí al mediodía, eso fue lo que me cayó mal, eso es lo que me dio el dolor de cabeza, eso es lo que me dio el malestar, eso, en fin. Entonces, ahora, cuando los hechos se repiten y se repiten y se repiten, ya entonces nosotros tenemos que ver que esa relación tiene alguna causa específica porque siempre se repite y en las mismas condiciones. Que en epidemiología nosotros hablamos de esa relación cuando cumple ciertas características, hablamos de asociación y de correlación. Yo ahora solo les voy a mostrar dos ejemplos, pero con el tiempo entenderemos por qué la diferencia, o cuál es la diferencia entre asociación y correlación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos en la causalidad? Causa relacionada o asociada con efecto. Cuando nosotros hablamos de correlación, entonces, por ejemplo, ustedes saben que existe una correlación entre la temperatura y la frecuencia cardíaca, que cuando una persona tiene fiebre, obviamente aumenta el número de pulsaciones por minuto. Entonces, nosotros nos referimos a correlación, es a una asociación, pero que ocurre cuando las variables son cuantitativas. Entonces, claro, la frecuencia cardíaca es cuantitativa y la temperatura es cuantitativa. Y también hablamos de asociación. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar nosotros estas aplicaciones prácticas? Obviamente en las publicaciones, en los artículos científicos. Acá nosotros estamos viendo una publicación de un artículo que se hizo acá, que se llama, esta tablita se llama Factores de riesgo asociados a infección del sitio quirúrgico. Acá nosotros estamos viendo las prevalencias de acuerdo a ciertas cosas. Por ejemplo, miren, de acuerdo a la clasificación de ASA que ya la hemos mencionado, de acuerdo al tipo de fractura, de acuerdo a la localización de la fractura, hablamos de cuál es como la prevalencia de las infecciones y hablamos de una medida de asociación. De una medida de asociación, ¿eso qué significa? Que esa relación entre estos factores que estamos analizando acá y este factor, estamos hablando de dos variables. Estamos hablando de una variable dependiente, que es la infección, y ¿por qué da la infección? Pues por muchas cosas, pero lo que se averiguó en este estudio es qué asociación existía de esta variable dependiente llamada infección con estos factores que están estudiados acá. Cuando nosotros estudiamos esa asociación entonces de una variable dependiente con variables independientes, encontramos algo que se llama medidas de asociación. Bueno, ahora, ¿cómo definimos nosotros un factor de riesgo? Entonces, un factor es aquella circunstancia que si está o no está, nos modifica la probabilidad de que ocurra una enfermedad o de que ocurra un evento. Hay muchos factores de riesgo. Hay factores de riesgo biológicos, ambientales, socioeconómicos, etc. Y siempre constituyen la variable dependiente, como les acabo de mostrar en el ejemplo anterior. Entonces, lo que cuando nosotros estamos buscando causalidad, nosotros estamos tratando de identificar cuáles son esos factores, cuáles son determinantes que tienen que ver con la frecuencia de la enfermedad para poderlos controlar. Y para que exista asociación causal, nosotros no tenemos asociación causal en todos los tipos de estudios. Solamente hay, por ejemplo, en los estudios descriptivos no existe la asociación causal. Para que exista asociación causal, como vamos a ver dentro de las características, tenemos que hacer otro tipo de estudios, no descriptivos. Tenemos que hacer estudios analíticos o estudios experimentales. Para que entonces exista causalidad, estas 5 características que aparecen acá, la relación con el conocimiento existente, la consistencia, la dosis respuesta, el tiempo respuesta y la firmeza, se tienen que dar todas. Si todas esas características no existen, no estamos frente a un diseño epidemiológico que busque causalidad. Tienen que existir todas. Bueno, empezamos con la primera. ¿Qué es esto de la relación con el conocimiento existente? Entonces, de eso también hay mucha tela que cortar, pero les voy a mostrar muy poquito. Hay, por ejemplo, si nosotros estamos pensando que cierto bicho que vimos por allá en el microscopio es la causa del acné,
pero eso no está escrito en ninguna parte, no significa que eso no sea causa de acné, pero tiene que existir una credibilidad biológica. Y lo primero que hay es que sí hay microorganismos que se pueden asociar al acné, pero al acné inflamatorio. Entonces, tiene que existir entonces como una concordancia y además una coherencia entre lo que yo estoy pensando que está provocando determinado efecto. Entonces, siempre tiene que ser coherente. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que, que salí a caminar y estaba lloviendo y mire cómo llegué quemada, porque es que estaba lloviendo. O sea, no existe coherencia y nadie nos va a creer eso. Entonces, la primera característica que tienen los estudios es que tiene que existir coherencia. Hay algo que también se llama, que los autores definen y que trabajan muchísimo, que es la causa necesaria y la causa suficiente. Y la primera persona que habló de causa necesaria y suficiente fue precisamente Koch, cuando identificaron los microorganismos y él identificó el bacilo tuberculoso. Y entonces ellos lo que decían es que tiene que existir, o sea, es necesario que exista el bacilo tuberculoso, que exista el Mycobacterium, tiene que existir para que se produzca la tuberculosis, pero puede que no sea una causa suficiente. Entonces, la causa suficiente se refiere a que no todas las personas que de pronto hemos tenido contacto con el Mycobacterium desarrollamos tuberculosis, o de pronto la desarrollamos y queda ya foco primario y se acabó y nunca tuvimos sintomatología ni tuvimos nada. Entonces, tiene que existir cierta serie de cosas, cierta serie de circunstancias para que la enfermedad sea florida o para que la enfermedad se desarrolle. A eso se refiere entonces la causa suficiente. Otra característica de la asociación causal es la consistencia. La consistencia, en resumen, ¿a qué se refiere? A que los hallazgos de los estudios se repiten cuando los estudios se repiten. Así que uno encuentra, por ejemplo, una publicación por primera vez donde están describiendo la causa de una enfermedad. Entonces, ¿qué hacen los demás investigadores? Inmediatamente todo el mundo o los mismos investigadores empiezan a estudiar a ver si realmente esa causa que se ha encontrado nueva de una enfermedad realmente es una causa de enfermedad y en todos los estudios vuelve y se repite. Entonces, a eso se refiere la consistencia. Yo les pongo aquí dos ejemplos que son clásicos y que son obviamente muy grandes. Uno, las diferencias en la mortalidad cardiovascular en fumadores y en no fumadores. Esto se empezó a hacer no hace muchos años, o sea, por eso yo siempre les digo, no es que no sean muchos años, pero cuando pensamos en la historia de la humanidad y que esto se haya hecho apenas hace más o menos unos 55 años, es muy poquito tiempo. Pero obviamente hay muchos estudios que empezaron a hacerse cuando se hizo el primero, que fueron el primer trabajo que presentaron sobre esto, unos investigadores que se llaman de apellido Dolly Hill. Resulta que ellos lo primero que hicieron fue un estudio de casos y controles donde demostraron y lo hicieron además en personal de salud, lo hicieron entre los médicos. Ellos demostraron que el cigarrillo estaba asociado al cáncer de pulmón y todo el mundo les cayó encima. ¿Cómo les ocurre? Si pues eso era elitista, o sea, fumar, eso era para la gente que podía y en fin, y lo de las fiestas y lo de moda. Pero ellos dijeron, vea, los médicos se están muriendo por fumar. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los demás investigadores y ellos mismos? A repetir investigaciones, a darse cuenta que sí, que realmente el cigarrillo estaba asociado con eso. Así que eso es la consistencia, que se repiten y que se repiten y se repiten. Otra característica de la causalidad es la dosis-respuesta. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Si ustedes se toman una cervecita, no pasa nada. Pero si se toman 10 cervecitas, entonces obviamente ya no ven, ya no pueden hacer nada. Bueno, algunos, ¿no? Pero es la dosis. Entonces, la cantidad de exposición, a eso nos referimos con la dosis, la cantidad de exposición a los factores que se estén estudiando tiene una injerencia directa en el efecto. Si nosotros tenemos mucho dolor de cabeza y en la casa hay acetaminofén, pero en gotas, y nos tomamos 10 gotas, vamos a seguir con el mismo dolor de cabeza, porque nosotros no estamos para tomarnos 10 gotas. Entonces, esa dosis obviamente está asociada con el efecto. Si se colocan ustedes la primera vacuna para hepatitis B,
Ya sabemos que la seroconversión no es la misma cuando tenemos una dosis que cuando tenemos tres dosis. Con una sola dosis puede que hagan seroconversión alrededor del 45% de las personas, pero ¿y el otro porcentaje? ¿Qué tal que nosotros seamos de ese 45%? Con una sola dosis no vamos a quedar protegidos, pero si nos ponemos las tres dosis, entonces obviamente la mayor probabilidad es que vayamos a hacer una seroconversión y que quedemos protegidos contra la hepatitis B. A eso se refiere entonces la dosis respuesta. Hay otra que es fundamental y es el tiempo respuesta, lo que les decía ahora, que nuestros papás almuerzan y al momentico les da alguna cosa y dicen eso fue el almuerzo. Tiene que existir una relación de temporalidad. Primero es el factor, es decir, primero es la exposición, sea un factor de riesgo, sea un factor protector y después es el efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos pueden, a nosotros, los abuelitos, por ejemplo, o a los papás, que los vacunen, entonces recibieron la primera dosis y ya, me quité el tapabocas y ya, estoy en paz porque ya me acabaron de vacunar. No, porque todos sabemos que para que el efecto ocurra, tiene que pasar un tiempo. Entonces, tiene que existir esa relación de temporalidad. Esto es fundamental, esta característica, porque hay un tipo de estudio que vamos a ver más adelante, que se llama estudio de corte transversal, que cumple todas las características de la causalidad, menos esta. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de estudios que se llaman de corte transversal, siempre se dice que su objetivo es buscar asociación, pero no causal. Buscan asociación. Hay asociación entre los factores que se están estudiando y los eventos o los efectos que se están estudiando. Hay asociación, pero no es causal. Vamos a ver más adelante por qué razón no pueden cumplir estos estudios con esta característica de esperar esa temporalidad, ese tiempo que ocurre entre la exposición y la ocurrencia de la enfermedad. Y por último tenemos otra característica que se llama firmeza o que se llama fuerza de la asociación. De las características de la causalidad, esta es la única que nos mide matemáticamente la magnitud. O sea, ella nos dice qué tan grande es la asociación, si esa asociación es grande o es chiquita. Entonces, obviamente, a mayor magnitud, nosotros nos vamos a encontrar con que es mucho más seguro que exista una asociación entre esos factores de riesgo o esos factores que se están estudiando y los efectos que se están estudiando. Existen, dependiendo del diseño epidemiológico que uno haga, existen diferentes medidas de asociación, pero pues yo se las voy a mencionar, pero ya durante el semestre, ya en cada diseño vamos a estudiar con juicio cada una de esas medidas de asociación. Por ahora solamente vamos a ver una, porque obviamente tenemos que llevar esto al contexto. Venga, ¿cómo así que eso se mide con números? Pues, ¿cómo se hace? Entonces vamos a llevarlo al contexto y vamos a medir solo una. Entonces, este es un ejemplo. El riesgo relativo, que es el que vamos a aprender a calcular, se hace en los estudios de cohorte, en los estudios experimentales. La odds ratio, por ejemplo, se hace en los estudios de casos y controles. Vamos a ver varias veces estas pirámides acostaditas o paraditas, simplemente para ponernos en el contexto de la búsqueda de la causalidad. Yo les dije ahora, los estudios descriptivos tienen una gran característica, se hacen en un solo grupo. Por lo tanto, no hay forma de buscar causalidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón no se puede cumplir con todo lo demás? Hay una razón muy importante y es que la firmeza de la asociación, esa característica que les acabo de decir que es cuantitativa, requiere fundamentalmente comparación de grupos. Y si los estudios descriptivos se hacen en un solo grupo, pues yo no puedo comparar grupos, por lo tanto no puedo calcular entonces medidas de asociación. En cambio, en los estudios de casos y controles, de cohorte y los experimentales, que sí comparan grupos y podemos calcular medidas de asociación. Por aquí tenemos uno que está en el límite, que es el que les acabo de mencionar, que está como aquí en el limbo, ya lo veremos despacio por qué, porque ellos nos pueden calcular una medida de asociación, pero asociación no causal. Bueno, otra cosa importante. Ustedes vieron pruebas de hipótesis en biometría. Resulta que obviamente no vamos a repasar todas las pruebas de hipótesis, pero cuando nosotros calculamos firmeza, cuando calculamos entonces la fuerza de la asociación, lo hacemos mediante la tabla de 2 por 2. Les pregunto, ¿ustedes ya conocen la tabla de 2 por 2? La tabla tetragórica, la tabla de 2 por 2, ¿ya la conocen?
¿Sí o no? La vieron el año pasado en Doctora, estrategia. ¿es esa que relaciona el efecto con el factor de riesgo? Sí, señora, esa es la tabla de 2 por 2. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esa tabla de 2 por 2, tiene una característica fundamental, lo que tú acabas de decir. Relaciona factor con efecto. Y en ambos nos dice si el efecto existe, es decir, sí o no, o si el factor existe, sí o no. Cuando nosotros tenemos una variable en la cual tenemos un sí o un no, ¿esa variable es cualitativa o es una variable cuantitativa? Vamos a empezar a desenrollar esto otra vez y a repasar. ¿Qué es esa variable? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Sí o no? Cáncer de pulmón, Cualitativa. sí, no. Cualitativa, muy bien. Por un lado es eso. Por otro lado, tenemos que recordar los niveles de medición. Tienen que volver a repasar los niveles de medición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos los estudios descriptivos, tenemos que analizar las variables que se están analizando en los estudios descriptivos, entonces tenemos que repasar los niveles de medición. Entonces, para no poner enredados mucho, cuando nosotros tenemos una variable en la cual decimos sí o no, o sea, una respuesta contradice a la otra, es una variable dicotómica, entonces cualitativa, dicotómica y es nominal. Es nominal porque para nosotros tener una variable ordinal tenemos que tener mínimo 3 valores. Tenemos que tener un orden en esos valores y mínimo 3. Y cuando decimos sí o no, solo tenemos 2. Entonces son variables nominales. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos variables que son cualitativas, hacemos distribuciones de frecuencias, ¿se acuerdan? Entonces las variables cualitativas se estudian con distribución de frecuencias, es decir, con porcentajes, con frecuencias relativas. La tabla de 2 por 2 nos mide frecuencias relativas. Entonces, cuando eso se hace, hay una prueba de hipótesis estadística que acompaña siempre a las tablas de 2 por 2 o a las tablas de frecuencias, a las tablas que son de comparación entre variables cualitativas, que se llama chi cuadrado. Entonces, el chi cuadrado, yo sé que el doctor Colonia siempre también se los menciona en biometría, es esa medida estadística que siempre nos va a acompañar a las tablitas de 2 por 2. Entonces, de nosotros, de esas tablitas, ¿qué tenemos? Una medida de asociación, que ya vamos a ver cómo se calcula, y por otro lado, tenemos entonces un test de hipótesis, que en este caso es el chi cuadrado, el cual nos dice si existe una diferencia significativa entre los grupos, sí o no. Por lo tanto, es necesario que además de que una asociación, para ustedes hablar de asociación en epidemiología, además de cumplir esas 5 características, además de eso, es necesario que exista una asociación estadística. ¿Y qué hay? ¿Y qué tal que en la tabla de 2 por 2 me dé una medida de asociación y resulta que la estadística no me da? Eso no ocurre. Porque como tienen, obviamente son cálculos independientes, pero eso nunca les va a pasar. Siempre, si yo encuentro una medida de asociación con la tabla 2 por 2 también la prueba chi cuadrado y después les voy a hacer una demostración, también vamos a encontrarla con asociación. Entonces, condición de todas esas características, que exista también asociación estadística. Bueno, este es un ejemplo de un estudio de casos y controles, donde los investigadores empezaron a mirar qué prevalencia había de déficit de vitamina D en los niños que ingresaban a una unidad de cuidado intensivo. Así que obviamente ellos encontraban unos niños que tenían vitamina D en niveles adecuados y otros que tenían una deficiencia de vitamina D y ellos establecieron un límite. Entonces, cuando era por debajo o cuando era por encima, ellos decían, listo, ¿tienen deficiencia? Sí o no tienen deficiencia. Y empezaron a mirar qué factores estaban asociados entonces al déficit de vitamina D. Para eso nos sirve a nosotros entonces conocer esas medidas de asociación. Aquí en esta tabla, porque todavía no estamos en eso, yo no les estoy mostrando las medidas de asociación, pero aquí les estoy mostrando algo que es la P. Entonces la P es el resultado que nosotros vamos a obtener de las pruebas de hipótesis.
En el chi cuadrado, entonces, cuando se hacen estas comparaciones, entonces se compara este grupo con respecto a, por ejemplo, si los niños tenían fármacos vasoactivos o si tenían ventilación mecánica o si entraron en shock, etcétera, o la estancia en la UCI. Entonces ellos miraron cada uno de estos factores, estas son las variables independientes, y el desenlace obviamente eran unas complicaciones infecciosas que ellos estaban estudiando, o sea, la variable dependiente. Entonces ellos hicieron, al hacer la comparación de grupo con el chi cuadrado, se encontraban esto, se encontraban estas cifras. En general, casi siempre, como nosotros casi siempre calculamos las muestras y calculamos los intervalos de confianza pensando como en el 95%, porque pues para uno tener el 100% tiene que tener la población total. Para uno tener 99%, eso requiere muestras muy, muy, muy grandes, y eso lo vieron ustedes cuando calcularon muestras. Si yo requiero el 98%, requiero muestras muy grandes. Ya con el 95% las muestras son más decentes y el margen de errores, pues yo sé que 5% es mucho, pero el margen de error que se acepta es del 5%. Eso se traduce como 0.05. Cuando yo veo un cuadro, por ejemplo, en una publicación, en un artículo que estoy revisando, y yo miro estos valores de P, y estoy hablando de variables cualitativas, o también de variables cuantitativas que tienen otras pruebas, no chi cuadrado, sino otras pruebas, también nos van a mostrar valores de P. Y los investigadores se han fijado como límite ese 0.05, ese 5%. Entonces, nosotros, ¿qué miramos para saber si existe o no asociación? Que cada una de esas P tenemos que mirar si es igual, mayor o menor a 0.05. Entonces, les pregunto, de acuerdo a eso, acuérdense que el desenlace aquí son infección con complicaciones infecciosas en niños en cuidado intensivo. Entonces, esas complicaciones infecciosas en los niños que tenían dentro de su tratamiento fármacos vasoactivos, ¿ustedes consideran que existe acá una asociación estadística, sí o no, entre las complicaciones infecciosas y la administración de fármacos vasoactivos? Y me dicen por qué. Si es sí, me dicen por qué, y si es no, me dicen por qué. Digan lo que se les ocurra, que aquí no aprendemos si no empezamos a meter las patas porque tenemos que aprender. Entonces, por favor, digan lo que se les ocurra, porque si solamente yo les digo y ustedes no piensan un poquito, entonces no vamos a aprender. A ver, ¿qué puede querer decir eso? Hay una ventaja de las medidas estadísticas cuando nosotros hablamos del valor de P, que es la probabilidad, y es que nosotros no tenemos que interpretar estos números, es decir, nosotros no tenemos que decir, este es más grande porque es 79 y este es más grande porque es tal cosa. No, lo que nos interesa es ese límite, ese 5% que equivale a 0.05. Les repito, cuando nosotros tenemos un límite de 0.05 y el valor de la P es menor a 0.05, entonces decimos que existe asociación. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿existe asociación entre las complicaciones infecciosas en los niños y la administración de medicamentos vasoactivos? No, doctora, porque es menor a 0,5. Bueno, quiero por lo menos 5 respuestas para que hagamos ahí, para que miremos a ver qué opinan los demás. ¿Quién más? Gracias por tu respuesta. Porque quiero que Yo no sé me si confíes. podría aproximarse en ese caso, porque pues sería Sí, 46. sí. Y Si pudiera entonces, ¿cómo lo aproximarse, aproximarías? pues ¿Cómo lo sería, aproximaríamos? am, sería 0,005. Entonces, sí, Eso. ¿Y eso es mayor o es menor que 0.05? Porque yo estoy hablando de un solo cero. un solo cero, no, sería menor igual. Sería menor. Entonces, otra opinión, o tú también, Melissa. ¿Tú consideras que existe asociación entre las complicaciones infecciosas y la administración de fármacos vasoactivos en este estudio? Con la respuesta anterior, creería que no. Que no existe asociación. Bueno, ¿alguien piensa de pronto que sí? Sí, porque también queremos ver las opiniones de los demás. ¿Alguien piensa de pronto que sí? Bueno, te les voy a mostrar otra. Vamos a mirar acá, por ejemplo, este.
Aquí dice reemplazo renal y tenemos este valor de P. Doctora, Dime. cuando la P es menor que 0.05 no es que es significativo. Claro, es que eso es lo que les estoy preguntando. Entonces sí habría asociación. Entonces sí hay asociación. Entonces, cuando la P es menor a 0.05, es que existe una diferencia estadísticamente significativa. Y si existe diferencia, ¿qué significa eso? Miremos los números de donde eso salió. Aquí tenemos una frecuencia y aquí tenemos otra frecuencia. Miren, estos son los niños que tienen déficit. Miren la frecuencia de complicaciones en ellos, 48.7. Y miren la frecuencia de complicaciones en los niños que no tenían déficit, 17.6. Entonces, por eso es que yo tengo que empezar por ahí, porque uno de los objetivos que yo tengo en lectura crítica de artículos es que ustedes empiecen a leer los artículos, porque usualmente lo que hacen los estudiantes, y no solo los estudiantes, yo tengo estudiantes de posgrado, yo he trabajado con la maestría en biomédicas y ahorita estoy con la residencia en pediatría. Siempre pasa lo mismo. Se me leen la introducción y se me leen la discusión. Cuando yo empiezo a preguntar qué pasó con tal cosa, qué pasó con tal cosa, no tienen idea. Y nosotros no podemos como médicos tomar decisiones con lo que los investigadores simplemente escriban. Tenemos que interpretar los resultados para poder tomar las decisiones. Así que tenemos que mirar toda la tabla. Entonces, yo miro esto que me dice a mí, que es menor de 0.05, existe una diferencia significativa entre los grupos. Y obviamente, cuando yo miro esto, claro, como que no va a existir diferencia significativa. Si la frecuencia de complicaciones en los niños con deficiencia fue de 48.7 y esta es incidencia porque es un estudio de cohorte, si la incidencia fue de 48.7 en los niños con déficit y en cambio fue de 17.6. Pero lo único que a mí me dice que realmente existe una diferencia es la P, porque uno se encuentra diferencias en las frecuencias en muchas cosas, pero necesita uno hacer una prueba de hipótesis para estar seguros de que sí. Ahora, ¿qué pasa entonces con esta? En los niños en que se hizo reemplazo renal, ¿qué pasa antes de que miremos las frecuencias? Miremos esta P. ¿Qué pasa con esta P? Ahí existe o no existe asociación entonces de las infecciones con el reemplazo renal. Sí existe una asociación. Bueno, María José, ¿por qué? Acuérdense que aquí es por qué también. Porque para que sea significativo debe tener una P menor de 0.05. ¿Y esto es menor de 0.05? Ah, estaba Esto está, mirando la de arriba, perdón, doctora. Entonces no, no, esta, no, esta. no Entonces tiene. aquí no hay asociación. Ahora miremos qué pasa con las frecuencias. Si nosotros no hiciéramos esa prueba, nosotros tranquilamente podríamos decir, uy, sí, mire, es mucho mayor la frecuencia, la incidencia de infección, la proporción de incidencia de infección en los niños que tuvieron reemplazo renal que en los niños que no. Perdón, que en los niños que tenían déficit con los niños que no tenían déficit. Entonces uno puede decir, sí, es mayor, pero resulta que el test de hipótesis nos dice que no es mayor. O sea, que con esta muestra y estos datos no existe diferencia. Que aunque nosotros veamos que aquí hay una mayor incidencia, en la realidad no existe esa diferencia. Entonces, esto tenemos que empezar a aprenderlo a leer. Ya vuelvo y lo recuerdo. Menor de 0.05 hay asociación estadística, mayor a 0.05, como el límite es 0.05, entonces podemos decir 0.05 o mayor, no existe una asociación estadística. O sea, los grupos son similares, punto. No podemos decir que son iguales, pero son similares. Pero miren lo que les estoy escribiendo acá que es fundamental. Jamás podemos pensar que porque simplemente los números nos digan que existe o que no existe asociación, ya nos quedamos con eso y nos hacemos matar por eso. Es muy importante que nosotros analicemos todo el contexto de la causalidad, por un lado. Por otro lado, se considera que incluso en este momento las técnicas que nosotros utilizamos, aunque hay una cantidad ya con la inteligencia artificial y con la modelación matemática, hay una cantidad de procedimientos. Sin embargo, se considera que nosotros todavía somos primitivos en la evaluación de las causas.
¿Por qué? Por esa multicausalidad, porque es tan difícil de evaluar y la misma idiosincrasia de las personas, las mismas diferencias entre ellas. Pero nos tenemos que quedar con algo que mostrar y esto es lo que tenemos. Entonces ya pasando nuevamente a la firmeza de la asociación, les decía que es una medida que nos dice entonces cuál es la fuerza de asociación. Esto es una definición teórica que no se las voy a leer porque mejor les muestro en la práctica qué es. Yo sé que ustedes ya tuvieron que haber visto por encimita por lo menos en, en estrategia epidemiológica causalidad, pero aquí sí tenemos que empezar a trabajarla mucho porque en cada estudio tenemos que trabajar. Una de las cosas que les quiero mostrar, no, mejor no, porque yo les dije que esto se los iba a dejar para después. Estas son las diferentes medidas de asociación y hay otra cosa que se llaman medidas de impacto, pero eso no lo vamos a ver todavía. Vámonos a la tablita de 2x2. Esta es una tablita de 2x2, se llama tabla de contingencia, se llama tabla tetracórica, bueno, o tetragórica, unos dicen tetracórica, pues unos dicen no, unos escriben tetracórica, otros escriben tetragórica. Aquí la tenemos. ¿Qué es lo más importante para nosotros en epidemiología? Para evaluar enfermedades y factores asociados a las enfermedades, para evaluar eventos, para evaluar todo eso, es indispensable entonces la comparación de grupos. ¿Por qué comparación de grupos? Fíjense que tenemos dos grupos distintos. Yo aquí tengo el desenlace, cualquiera que sea. Entonces, hay unas personas que tienen el desenlace y unas que no. Entre las personas que tienen entonces el desenlace, nosotros tenemos acá este grupo y tenemos un grupo que no lo tiene. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros podemos mirar la tabla desde el desenlace, es decir, desde la variable dependiente, o la podemos mirar desde los factores en estudio, desde la variable independiente. Importante, así como yo les mostraba en ese artículo ahora, hay varios factores. Yo en una sola tabla no puedo estudiar todos los factores. O sea que tengo que tener una sola tabla para cada factor. Eso en algunos estudios ustedes lo van a encontrar como análisis bivariado, en otros como univariante. Y lo utilizan dependiendo si son los europeos o los de este lado, dicen bivariado o univariado. Pero entonces siempre se va a referir a que nosotros en cada tabla solamente podemos analizar un factor, o sea que analizamos de forma independiente cada factor en estudio. Tenemos entonces un factor en estudio y tenemos un grupo que tiene la exposición y un grupo que no tiene la exposición. Entonces por eso es que tenemos que tener esa claridad. Podemos calcular la firmeza de asociación si nosotros tenemos 4 grupos. ¿Cuáles son esos 4 grupos? Entonces, tenemos unos que se llaman A, unos que se llaman B, unos que se llaman C y unos que se llaman D. Primera solicitud, no se aprendan esto de memoria porque no somos capaces. O sea, cada que ustedes necesiten pensar en asociación y que estén trabajando en un estudio y tengan dudas, o cada que vayan a responder talleres de esto, dibujen la tabla. Porque si ustedes no se dibujan la tabla, no se lo van a poder aprender. Uno no es capaz de aprendérselo de memoria. Así que, en cambio, uno mirando la tabla es muy fácil. ¿Por qué? Vamos a mirarlo desde el factor en estudio. Entonces, ¿quiénes son A? Desde el factor en estudio, los A simplemente son personas que están expuestas. Pero cuando nosotros también lo miramos desde el desenlace o desde el efecto, entonces, ¿quiénes son A? Son personas que tienen el efecto y que además tienen la exposición. ¿Quiénes son B? De acuerdo a esto, son personas sanas, son personas que no tienen el efecto que se está estudiando, pero están en el grupo de los expuestos. Entonces se llaman sanos expuestos. ¿Quiénes son C? C tenemos entonces que están enfermos, porque miren que todos los de esta parte vertical están enfermos, ellos están enfermos. Pero cuando miramos en el sentido de la exposición, ellos no están expuestos. Entonces son enfermos que no están expuestos. Y nos vamos para los del grupo D. En el grupo D tenemos gente que está sana y que además tiene la característica de que no tiene la exposición. Entonces son sanos, no expuestos. Uno dice, pues es que eso es muy fácil,
Pero si no se aprende uno lo fácil, tampoco se aprende lo difícil. Entonces siempre que deben hacer el ejercicio hasta que se acostumbren a identificar. Una recomendación, jamás cambien esto de sitio. Yo creo que de todos los libros que yo tengo de epidemiología, que no son poquitos, solamente hay un autor que maneja la tabla al contrario. Entonces, todos los demás autores en todo el mundo manejan la tabla así, con el efecto en sentido vertical y con la exposición en sentido horizontal. Si ustedes voltean la tabla, se pegan la enredada más grande. Entonces, les aconsejo que no la volteen, sino que la manejen siempre de la misma manera. Ahora, ¿qué otra cosa nos interesa? Nos interesan los totales. ¿Quiénes son A más B? Son expuestos. ¿Quiénes son C más D? Son no expuestos. ¿Quiénes son A más C? La gente que tiene el desenlace, el evento, que están enfermos. ¿Quiénes son B más D? Los que no tienen el evento o que están sanos. Cuando nosotros ya tenemos esto, entonces ya podemos empezar a construir proporciones. ¿Cómo vamos a construir las proporciones? Aquí tengo un ejemplo que es numérico. Yo en la plataforma les voy a subir un ejercicio para que lo hagan, para que puedan volver a repasar esto. Entonces, lo deben subir este fin de semana. Pues antes del lunes, porque para poder continuar tenemos que haber estudiado esto. Y yo me aseguro de que lo han estudiado porque han hecho el taller. Entonces, acá tenemos que construir unas proporciones. Primero que todo, nosotros vamos a asumir que lo que estamos trabajando para este estudio, para este ejemplo, es incidencia. Por lo tanto, ¿cómo construirían ustedes una proporción de incidencia en expuestos? Ya pueden decírmelo o con los números o con las letras. Si yo hablo de proporción de incidencia, ya estamos hablando de una división. Tenemos una cosa en el numerador y tenemos otra cosa en el denominador. Entonces, ¿qué vamos a colocar en el numerador y qué vamos a colocar en el denominador para calcular la proporción de incidencia en expuestos? Que es lo mismo que decir la frecuencia de enfermedad en los expuestos. ¿Cómo lo calculamos? Por Doctora, eso ¿no les digo. sería A sobre A más B? Ujú, exactamente. Es A sobre A más B. ¿Por qué? Les recuerdo. Porque A, entonces, están expuestos y están enfermos y tenemos que calcularlo sobre la totalidad de los expuestos. Muy bien. Ahora, vamos a calcular la proporción de incidencia no expuestos. ¿Cuál es? Pues sería C sobre C más D. Muy bien. Ya tenemos entonces dos proporciones importantísimas. Vámonos para otras proporciones. Estas proporciones que tenemos acá, las vamos a trabajar siempre cuando estamos haciendo estudios de cohorte. Siempre, estudios de cohorte o estudios experimentales. Que lo que nos interesa en esos estudios es mirar el desenlace con respecto a la exposición. Bueno, en últimas, en todo nos interesa lo mismo, pero una forma más sencilla de verlo es que los estudios de cohorte analizan los estudios en forma horizontal, o sea, en este sentido. Lo mismo los estudios experimentales, analizan la tabla en este sentido, en forma horizontal. Ay, ya, vea, ya se me dañó, ya puse una cosa que no debía poner. Ah, no, mentiras, ¿esto qué será? ¿Qué será B sobre C más D? Antes de poner el nombre porque los puse al revés. ¿Qué será B sobre B más D? ¿Qué proporción será esa? Doctora, la proporción de personas sanas. Listo. Pero personas sanas y qué más. Pues yo diría que esta es B más D es la totalidad de personas sanas. Pero ¿qué es B sobre B más D? ¿Y los que están expuestos? Sí, entre los que están sanos. Entonces, cuando nosotros tenemos estudios en los que se analiza la tabla en forma vertical, específicamente estamos hablando de los estudios de casos y controles, nosotros lo que buscamos es la proporción de exposición. O sea, siempre nos interesa la exposición.
pero en este caso en sentido vertical. Nos interesa la exposición en los enfermos y la exposición en los sanos. La que ustedes acaban de ver, porque la puse mal, es la proporción de exposición entonces en los sanos. Y la proporción de exposición en enfermos entonces es estos que están enfermos y están expuestos sobre todos los enfermos. Y la otra entonces es la proporción de exposición en sanos. No sé si les dije, pero si no les repito, estudios de casos y controles, analizamos la tabla en sentido vertical y siempre estamos comparando las exposiciones. Estas proporciones también son muy importantes cuando aprendamos a definir las hipótesis que se comparan en los estudios de casos y controles y cohorte, pero no las voy a decir para no enredarles a la vida ahora. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos entonces las proporciones en la población, como para agilizar un poquito, porque ya nos va cogiendo el tiempo. Entonces, la primera, A más C sobre N, que aquí es N minúscula, no N mayúscula, sino que el computador siempre me la pasa N mayúscula. ¿Por qué N minúscula? Porque esta es una muestra, esta es una población de estudio, y la población de estudio generalmente es una muestra. Entonces, que A más C sobre N es ¿qué? ¿La proporción de qué? Enfermos ¿En qué? en población. En la población. Por lo tanto, en el numerador están entonces todos los enfermos y en el denominador está toda la población de estudio. La otra, pues como les digo, yo hago las cosas mal, entonces ya me salió. Esta es entonces proporción de sanos en la población, B más D sobre N también en la población de estudio. Ya cuando nosotros lo miramos entonces en sentido horizontal tenemos este total de expuestos y tenemos la población de estudio, entonces tenemos la proporción de expuestos en la población y la última sería entonces la proporción de no expuestos, o sea, este total, C más D sobre la población de estudio. Entonces, ahora sí vamos a calcular una medida de asociación. Vamos a calcular en este caso el riesgo relativo. Aquí yo tengo todas las medidas de asociación que hay. Hay muchas que se calculan de la misma manera, pero otras que no. Pero hoy no vamos a aprender eso. Entonces, hoy vamos a aprender solamente el cálculo del riesgo relativo, que ya les dije que sí, el que se hace en estudios de cohorte y en estudios de experimental, en algunos estudios experimentales. Y entonces, lo que hace es dividir la proporción de incidencia en expuestos, la divide por la proporción de incidencia en no expuestos. O sea que, ¿qué es lo que hace el riesgo relativo? Nos compara la frecuencia de enfermedad entre los expuestos, no la compara con la frecuencia de enfermedad en los no expuestos, colocando la frecuencia de enfermedad de los expuestos en el numerador y la frecuencia de enfermedad de los no expuestos en el denominador. Cuando uno está haciendo un estudio de estos, pues obviamente lo que uno tiene como hipótesis es que el factor en estudio está asociado con el desenlace. Por lo tanto, uno espera que cuál sea mayor, la proporción de incidencia en expuestos o la proporción de incidencia en expuestos, si estoy hablando de un factor de riesgo. En expuestos. E inexpuestos. Y si yo estoy hablando de una vacuna, de un factor protector, ¿dónde espero que sea la mayor frecuencia? ¿En los expuestos, es decir, los que no tienen la vacuna, o en los que tienen la vacuna? ¿Dónde será En mayor? expuestos. Listo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Nosotros tenemos acá una proporción de incidencia en expuestos dividida en la proporción de incidencia en expuestos. Lo otro que vamos a aprender es cómo se interpreta eso. Entonces, de una cosa, de entrada para que aprendamos. Todas las medidas de asociación se interpretan de la misma manera. No importa cómo se llame, ni en qué estudio se haga, y si es un estimativo del riesgo relativo, no importa. O sea que cada que calculemos medidas de asociación, la interpretación es la misma. Por lo tanto, con que aprendamos a hacer una vez esto es suficiente. Supongamos que nuestro efecto estudiado es gastritis y que nuestro factor de riesgo es el cigarrillo. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que lo podemos interpretar?
Pues primero tenemos que saber tomar una población y esa población ver cuáles son los fumadores y cuáles de estos tienen gastritis y cuáles de los que fuman, digo que no fuman, tienen gastritis y ver qué tan relacionado está el factor de riesgo según lo que me dé el riesgo Eso. relativo. Entonces, tú has dicho cosas claves allí. En la interpretación, nosotros tenemos que mencionar todo eso. Tenemos que mencionar primero cuál fue la fuerza. O sea, la fuerza es el valor, es la magnitud que nos dio la medida de asociación. Tenemos que mencionar también quiénes son los que están expuestos, cuál fue la enfermedad y la exposición, y tenemos que mencionar también la enfermedad y la no exposición. Ahora, hay varias formas entonces de interpretar. Sino que creo que puse la diapositiva mal, se las voy a decir. Si más adelante me la encuentro, pues bueno, volvamos a repasar. La primera manera es que yo diga que cuál es la frecuencia con relación, en expuestos con relación a los no expuestos. Acuérdense muy bien, con relación. ¿Por qué? Porque esto es una razón. Esto, cuando ustedes dividen una cantidad entre otra que es distinta, están hablando de una razón. Entonces, en las razones nosotros podemos hablar de la relación que existe entre las dos. En este caso es de 3. Yo les voy a dar un ejemplo de interpretación, pero la idea es que ustedes en el taller escriban varias interpretaciones y que el taller no tiene nota, para que lo sepan, o sea, que no se asusten de escribir cosas y que yo les diga, eso es, vea, qué tal y tal, el taller no tiene nota. Yo se los mando y después les entrego la respuesta. Entonces, por favor, escriban, porque la idea es que uno aprenda. Una de las cosas que yo podría decir acá, teniendo en cuenta el cigarrillo y la gastritis, es que la gastritis se presenta 3 veces en las personas fumadoras con relación a las personas no fumadoras. Esa es una forma de interpretar. Otra manera de interpretarlo podría ser, por cada persona no fumadora, o sea, para interpretarlo como desde el denominador, por cada persona no fumadora que desarrolla una gastritis, hay 3 fumadores que sí desarrollan o que sí padecen de gastritis, ¿ya? Esas son 2 maneras de interpretar. Entonces, a mí me parece que es muy importante que ustedes escriban formas de interpretarlo y que me digan si tienen dudas después. Venga, esto se puede interpretar así, sí o no. ¿Por qué razón es importante interpretarlo? Porque cuando uno está leyendo artículos científicos, ellos utilizan cualquier manera para interpretarlo. Bien, o sea, lo hacen bien. Entonces uno tiene que saber entender de qué es lo que están hablando. Así que por eso es que es necesario saber interpretarlo. Eso cuando uno lee y lo otro es cuando uno escribe. Si yo hago un estudio, ustedes tendrán que hacer estudios, tienen que saber interpretar las medidas de asociación también cuando hagan esos estudios. Miren que sí la tenía aquí. Fue que me vi esta parte de la derecha que esta mañana la cambié y pensé que era que no. Bueno, entonces miren acá. El riesgo de gastritis entre los fumadores es 3 veces con relación a la gastritis entre las personas que no fuman. Hay una cosa que se me olvidó acá decirles en el anterior y es que hay una cosa que se llama exceso de riesgo. ¿Qué es el exceso de riesgo? Hay personas que se les dificulta decir esto. Y para que ustedes no vayan a cometer el error. Entonces dicen, por ejemplo, la frecuencia, voy a decir como se dice erróneamente, la frecuencia de gastritis entre los fumadores es 3 veces más que la frecuencia de gastritis entre los no fumadores. Eso es un error. No se puede decir 3 veces más por lo que les acabo de explicar, porque esto es una razón. Y si yo digo 3 veces más, entonces tengo una cosa en el denominador distinta a 1. Por lo tanto, si para uno es más fácil interpretarlo diciendo tantas veces más, y eso lo van a encontrar ustedes en los artículos, entonces ustedes van a decir, venga, pero ¿por qué el riesgo relativo les dio 3 y ellos en el artículo están escribiendo que les dio 2? No, no están equivocados. Si escribieron que les dio 2 es porque lo están interpretando así. La frecuencia de gastritis entre los fumadores es 2 veces más, porque el exceso de riesgo es que yo, a mi medida de asociación, cualquiera que sea, le resto 1. Lo que me queda es el riesgo. Entonces le quito ese exceso de riesgo, lo que me queda es el riesgo, y ahí sí puedo decir tantas veces más. Entonces, ojo con eso, porque eso es
Súper importante. Por eso devuelve uno artículos cuando los revisa. A mí me mandan, por ejemplo, artículos de revistas para revisar. Y yo empiezo a leer y veo que interpretan mal las medidas de asociación y toca hacerles las recomendaciones. Vea, por favor, cambien la interpretación que está mal hecha. Háganla así o háganla así, pero así está mal hecha. Entonces, por eso le demoran a uno 6 meses más un artículo para publicarse, por bobadas como esa. Así que tenemos que aprender a hacerlo. Otra forma, por cada persona no fumadora con gastritis, entonces hay 3 fumadores que enferman de gastritis. Otra, por cada caso de gastritis que ocurre entre las personas no expuestas al cigarrillo, se presentan 3 casos entre las expuestas. Entonces, es importante es que nosotros en la interpretación mencionemos todas esas cosas que nos mencionó el compañero ahora. Tenemos que hablar cuál es la variable de riesgo, cuál es la variable de efecto y tenemos que hablar de exposición, de no exposición y de la cifra, de la magnitud de la fuerza de asociación. Ahora, resulta que nosotros esas medidas nos pueden dar 1 y entonces, ¿qué pasa si ustedes hacen una división de cualquier cosa y les da 1? Si yo divido 2 sobre 2, me da 1. Si yo divido 5 sobre 5, me da 1. Y como lo que nosotros estamos dividiendo es frecuencia de enfermedad en unos expuestos, y la estoy comparando con la frecuencia de enfermedad en los no expuestos, ¿qué pasa cuando me da 1 entonces? Que una asociación que se está viviendo lo mismo sobre lo mismo. ¿Y eso qué significa? ¿Que habrá asociación o no? No, no hay asociación. No, porque las frecuencias son las mismas. Por lo tanto, si a mí una medida de asociación me da 1, no hay asociación. Las frecuencias son iguales. La frecuencia de enfermedad entre los expuestos es igual a la frecuencia de enfermedad entre los no expuestos. Son iguales. Así que en ese caso no hay asociación. Ahora, puede pasar que esa medida de asociación nos dé menos de 1. Entonces, cuando nos da menos de 1, ¿qué significa? Que ese factor que nosotros estamos estudiando es protector. Porque ¿qué hizo el factor que estábamos estudiando? Que la incidencia entre las personas que estaban expuestas a ese factor fuera menor que la incidencia entre las personas que no estaban expuestas a ese factor. Verbigracia, la vacuna. Tenemos entonces la vacuna. Tenemos una incidencia menor de la enfermedad entre los vacunados que entre los no vacunados. Y cuando eso pasa, entonces esa medida de asociación nos va a dar menor de 1. Por lo tanto, si una medida de asociación nos da por debajo de 1, estamos frente a un factor protector. Y cuando nos da por encima de 1, estamos frente a un factor deletéreo. Cosas también importantes para considerar. Yo creo que sí lo coloqué, pero no me acuerdo. No. Cosas importantes también para considerar. Cuando nosotros calculamos una medida de asociación, siempre la tenemos que acompañar de un intervalo de confianza. Porque los intervalos, cuando empecemos a ver cada estudio, yo les muestro ejemplos de artículos donde están los intervalos de confianza. Entonces, pero simplemente para que tengamos en cuenta que acuérdense, ustedes siguieron intervalos de confianza en biometría. Entonces, yo tengo una medida que es puntual. Una medida que es puntual, que puede ser un promedio, que puede ser una proporción, pero esa medida yo la obtengo en una muestra de población, no de una población total. Lo mismo pasa con las medidas de asociación. Yo las estoy calculando en una partecita de la población, en una muestra de la población, no en población total. Por lo tanto, esa medida puntual puede que no me refleje lo que está ocurriendo en la población. Para eso se calculan los intervalos de confianza, que son esos límites mínimo y máximo, donde si yo hago un estudio en una población, en una muestra, entonces yo digo, listo, en mi muestra se comportó así, en mi muestra me dio 3, pero cuando yo calculo el intervalo de confianza, el límite inferior, por ejemplo, me dio 2 y el límite inferior me dio 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo esos límites de confianza, esos sí los puedo extrapolar a la población general. Entonces yo no puedo decir, es que el riesgo de gastritis es de 3. No, el riesgo de gastritis en la población está entre 2 y 4, los límites del intervalo de confianza.
Y cuando leamos entonces, cuando veamos esos intervalos de confianza, vamos a aprender entonces también a interpretar cuando, a pesar de que la medida de asociación, por ejemplo, nos dé por encima de 1 o por debajo de 1, si eso no es coherente con los datos del intervalo de confianza, no hay asociación, pero eso lo veremos más tarde. Bueno, esto ya se los dije. Esto es un repasito otra vez, antes de terminar la clase, que tenemos entonces estudios primarios, que son los descriptivos, los analíticos y los experimentales, que tenemos estudios secundarios y que la causalidad se obtiene con mayor fuerza a medida que ascendemos. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto en la práctica? Porque estos son los niveles de jerarquía de la evidencia científica. Cuando nosotros decimos que algo tiene una evidencia científica muy fuerte, entonces ustedes ven que una evidencia tipo 1 es porque estamos hablando de estudios por aquí arriba. Cuando los estudios son descriptivos, como evidencia científica, son muy pobres. Los estudios descriptivos son muy pobres. Los estudios analíticos tienen mejor evidencia porque ellos cumplen con todas las leyes de la causalidad y aunque no hay intervención, los estudios experimentales tienen mayor evidencia todavía porque cuando el investigador coloca el factor en estudio, obviamente está seguro si el aumento o la disminución de la incidencia fue por el factor que colocó o no. Y ya, cuando nosotros hacemos estudios secundarios, cuyo fundamento principal son o los estudios experimentales, o si no hay suficientes estudios experimentales, también incluyen analíticos, entonces obviamente tenemos mayor evidencia todavía. Por eso, las guías de práctica clínica usualmente se hacen con base en lo encontrado en los estudios secundarios y en estudios y en ensayos clínicos en los cuales existe consistencia, es decir, que se encuentran como los mismos hallazgos en diferentes ensayos clínicos. Entonces, cuando ya aparece esa consistencia, entonces nosotros podemos encontrar esto. Bueno, ya, no más, no más. Entonces, esto es todo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? O ya estamos muy cansados. Bueno, chicos, entonces esto es todo por ahora. Por la tarde les subo el ejercicio para que lo hagan, por favor, antes de la próxima clase. Eh, Me esperan un segundito que voy a tomar un pantallazo. Ay, discúlpenme que no hacen sino escribirme de mi casa y no sé qué es porque mi papá lo vacunaron ayer. Perdón un segundo. Hola. Bueno, entonces me dan un segundito, yo le tomo el pantallazo acá a la lista. Es que ayer vacunaron a mi papá, entonces no sé si no ponerme mensajes que porque está muy maluco. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ah, por aquí veo algo en el chat, ya miro. Ah, ya, eso era el principio de la clase. Chicos, ¿alguna otra cosa o nos despedimos?
Bueno, hasta luego, creo que ya se están yendo, nadie me dijo nada. Entonces, Hasta pues, luego, doctora. Gracias. Muchas chao. gracias, doctora. Hasta luego. Que Gracias, Bueno, que doctora. estés bien, hasta luego. Gracias, doctora. Chao.